Hola, ¿cómo están? Vietnam ha concluido su 14º Congreso del Partido Comunista. Allí ha definido, por un lado, la diplomacia multilateral como una orientación estratégica, pero también de seguridad. ¿Cómo impacta esto a su modelo exitoso? Hoy vamos a analizarlo en el mapa de Telesur. Bienvenidos. Por esta razón les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves para entender cómo va Vietnam entre desarrollo y alianzas. Vamos a desplegar por ello nuestro mapa mundi y vamos a identificar a la República Socialista de Vietnam con los colores de su bandera. Un país que tiene una superficie de 331.210 kilómetros cuadrados. Limita al norte con China y al oeste con Laos y Camboya. Al este y al sur con el Mar del Este o Mar del Sur de China. Su capital, Hanoi. Tiene una población de 101.6 millones de habitantes. Hanoi se consolida además como un referente de desarrollo en el sur global, con un crecimiento de su Producto Interno Bruto que ha alcanzado ya el 8%. El país asiático demuestra el éxito de su modelo de socialismo de mercado, iniciado en 1986, una estrategia conocida como Doi Moi y de renovación articulada en la planificación del Estado con apertura a los mercados globales. Ha alcanzado entre sus logros una tasa de alfabetización superior al 96.13% y ha disminuido la pobreza multidimensional. Hoy esa cifra recae en tan solo el 1.3%. Su territorio cuenta con importantes yacimientos de carbón, fosfatos, bauxita y metales como cobre, oro y hierro. Esta riqueza se suma además a la de tierras raras, cruciales para la industria tecnológica global. El país también dispone de significativas reservas de petróleo. Hablamos de gas en sus costas, complementadas por amplio potencial hidroeléctrico que fortalece su matriz energética. Sumemos más datos. El país además es miembro de organizaciones multilaterales como la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, la ASEAN, y de lo que tiene que ver con el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, la PEC, y la Organización Mundial de Comercio. Hablamos de la OMC en Naciones Unidas. Vietnam mantiene una cooperación continua con países importantes como Rusia, también con Venezuela, también con Cuba, hay que decir, en materia de energía, defensa, comercio, ciencia, educación. Una amplia gama que coloca a una nación que además, recordemos, se enfrentó en su momento a Estados Unidos y lo derrotó. Y esto conlleva también a poder entender cómo se van haciendo estos movimientos de acuerdo a lo último que se ha abordado en el planteamiento frente a los conflictos y disputas globales. Hoy vamos a analizar todos estos escenarios con nuestro invitado. Nos acompaña en directo para analizar este tema desde la Argentina Fernando Esteche, director general de PIA Global y doctor en comunicación social. Qué placer tenerlo con nosotros. Bienvenido. ¿Qué tal, Pablo? Un gustazo estar con ustedes de nuevo. Vietnam, un mapa bastante interesante el que hemos desplegado para conocer acerca de los logros, las relaciones, pero también los alcances que ha tenido este modelo socialista comercial. ¿Qué representa esto para los éxitos de un país como Vietnam? Me parece que lo interesante que mucho está expresado en la introducción que hacían es, hay dos o tres datos. Uno es Vietnam surge como república independiente después de derrotar nada menos que al colonialismo francés y al imperialismo norteamericano. Y a partir de un tránsito que tienen una primera experiencia de construcción del socialismo y de la planificación económica que resulta ser una catástrofe, terminan con un 700% de inflación, 80% de la población en la pobreza, 70% en la pobreza extrema, y hacia el 86, 10 años después del fin de la guerra, con ya la experiencia de China, del socialismo de mercado o de una economía de mercado regulada desde la planificación socialista, con ese ejemplo, sin copiarlo, pero sí estudiándolo, el sexto Congreso de Vietnam el sexto Congreso del Partido plantean un cambio que es revolucionario porque tuvo que ver justamente para una articulación como la que venía haciendo la vietnamita después del triunfo antiimperialista, con un fuerte perfil socialista, plantear la apertura al mercado. Esto lo hacen y lo hicieron fundamentalmente con un control político estatal de parte del Partido Comunista Vietnamita. Y entonces plantearon este modelo que vos bien planteabas ahí en lo que llama el Doi Moi, que es de alguna manera la reforma, que algunos lo interpretaron como una claudicación de Vietnam,
y que lejos de eso yo creo que ha sido, como en el caso de, como Deng Xiaoping a China, Nguyen Van Linh resultó en Vietnam un reformador que supo interpretar las dinámicas globales, insertó a Vietnam con un aceleramiento formidable, y eso redundó en un éxito económico, que además redunda en un éxito político, que no alteró las condiciones internas de la construcción del socialismo. Vos dabas datos: 95% de educación de la población educada a nivel terciario, estamos hablando. Llegaron al 1, y pico digo, el próximo objetivo que tienen para el próximo cuatrienio es llegar al solo 1% de pobreza, partiendo de un 80%. Vos fijate qué tránsito que han hecho. Con un PBI que está de crecimiento anual, que está en el 7 y pico, 8%, proyectan crecer a un 10%, es decir, han hecho verdaderamente una consolidación revolucionaria, en una apuesta muy audaz y revolucionaria, valga la redundancia, en cuanto a, a cómo operaron y cómo insertaron su economía muy precaria, porque muchas de las potencialidades que vos señalabas que tiene, es decir, mucha riqueza que tiene, ellos, lejos de reproducirse o producirse como una economía extractivista, como la reprimarización de su economía, justamente entran en articulaciones como el ASEAN o como el APEC, que les permite desarrollar industrialización, que les permite generar producción propia. Bueno, y ahora le da todo ese resto que le da. Ahora tienen una gran apuesta para ir hacia valor, hacia producción a mercancías de valor, de alto valor agregado. Están planteando un recambio en la infraestructura digital, apostando a la inteligencia artificial, y con muy interesantes alianzas, además con Rusia, con Venezuela, obviamente con China, pero han logrado un equilibrio. Viniendo de la guerra antiimperialista, yo señalo mucho esto con Estados Unidos, han logrado, tienen, por ejemplo, Estados Unidos tienen acuerdos militares. Vos bien planteabas que lo planteó el Congreso, ellos plantean la diplomacia y el multipolarismo, además como política de defensa, como política de seguridad. Han planteado intentar construir una autonomía en términos de política de defensa y de seguridad, que le permite tener grandes acuerdos, la mayoría con mucha relación con China, grandes y muy importantes, pero también incluso acuerdos de seguridad que han ido firmando, algo que sería impensable si uno, solamente recordando la guerra de Vietnam, acuerdos de seguridad y acuerdos militares con Estados Unidos. Así que yo creo que siempre es bien interesante visitar Vietnam, aunque sea en la dimensión del análisis y del asomarse a ver de qué se trata ese proceso, porque es un proceso muy, muy interesante, no exento de algunas contradicciones. Digo, no hay pobreza, hay desigualdad. Bueno, son cosas que el último congreso que acaba de terminar, el partido lo tiene como parte de su agenda, lo cual también es interesante. Sí, un modelo que va a un camino de perfeccionamiento, pero que de alguna manera también desmonta aquella vieja narrativa que traza Occidente de atacar al modelo socialista como si fuese el quiebre, como si fuese mal planeado, como si no tendriese resultados. Y lo vemos plasmado hoy también en la población de Vietnam, en un modelo exitoso que puede tener también garantía de réplica. Fernando, vamos a marcar nosotros una pausa. Cuando regresemos, me gustaría analizar también los otros aspectos que se han abordado también en el marco de este Congreso, el 14º, que tiene que ver con las relaciones comerciales. El petróleo sigue siendo uno de los factores claves también de las relaciones de política exterior. ¿A qué apunta Vietnam? ¿Cuáles serán sus relaciones? ¿Cuál será el impacto? Lo vemos, no sin antes revisar nuestra escala. En el mapa de Telesur les vamos a compartir este vídeo del momento de la gran marcha a 50 años, cuando Vietnam derrotó a Estados Unidos y reunificó al país bajo el socialismo. Hoy lo hemos visto graficado, cosechando frutos con una pobreza inferior al 2%, una economía floreciente y metas ambiciosas también para el 2045, un verdadero ejemplo de soberanía, de superación de desafíos y de progreso popular. Y esto lo ha logrado con esa unidad que ha sido desplazada también en el marco de ejes claves
desarrollo que tiene de la mano del comercio, de una política exterior exitosa y sobre todo garantizando también sus áreas de defensa. De esto y más hablamos al volver. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Y es que Vietnam ha consolidado alianzas petroleras estratégicas con países como Rusia, Venezuela y China, enfocándose sobre todo en la exploración, producción y desarrollo de su propia infraestructura de gas y petróleo para garantizar un tema clave, seguridad energética. Allí destaca la participación de empresas conjuntas, hay que decir, con Rusia en el mar de China Meridional, la inversión en la faja petrolífera de Venezuela en el Orinoco y los acuerdos del suministro con China, consolidando también a esta nación como una pieza clave de estos acuerdos energéticos. Fernando, PetroVietnam es una de las piezas claves también del desarrollo de una nación que tiene un plan estratégico trazado hasta el 2045, ratificado en este último Congreso y que además marca alineamientos claros dentro de lo que tiene que ver con su política exterior. Qué fundamental ha sido este papel para lograr estos objetivos y alcanzar además los desafíos que se vienen en medio de un mundo convulso, hay que decir. Es uno de los nervios fundamentales del desarrollo económico y de la posibilidad de autonomía política y de independencia política que ha desarrollado la República Socialista de Vietnam. PetroVietnam, de alguna manera, hay que establecer, PetroVietnam es digamos, es la conducción política y productiva, pero que lo hace a través de una complejidad de alianzas político-productivas que son bien interesantes porque atienden a construir un equilibrio geopolítico. Por caso viene de la herencia ya de cuando existía Unión Soviética, lo que es Vietso-Petro, que es por Vietnam soviético Petro, que es la alianza que tiene histórica de producción, de exploración y producción con Rusia y que desarrollaron los gasoductos que alimentan y producen gran parte de la energía eléctrica vietnamita. Están en desarrollo con Rusia de construir Rusviet Petro, que es una empresa mixta de desarrollo, la provisión de energía, y esto es para exploración y explotación en el Mar del Este, del Mar Chino Meridional, que tiene un conflicto ahí con China respecto de soberanía, y es bien interesante el acuerdo que ha hecho con China de provisión de energía, porque esto equilibra y descomprime estas tensiones. Me parece que cualquiera lo puede advertir, lo mismo que los acuerdos con Venezuela, que claramente tienen que ver con el rol de Vietnam y cómo tiene una mirada estratégica respecto de la consolidación del mundo. Ellos en el Congreso lo han planteado, la multipolaridad y la cuestión del sur global. Me parece que ahí las alianzas que va construyendo son atendiendo todas estas cuestiones, donde incluso hasta tiene tratados de libre comercio en el G20, 17 de los miembros del G20 tienen tratados de libre comercio con Vietnam. Así que yo en ese sentido creo que tienen una capacidad de maniobra geopolítica bien interesante. Y en el plano del petróleo, si bien ellos plantearon en el Congreso a 40 años, a 20 años, hacia el 45, tener neutralidad de carbono, carbono cero, producción limpia, apuestan mucho a la energía limpia, con eso se apoyan también mucho en China, pero no, es más que obvio que
la matriz energética sigue siendo la matriz fósil, y en ese sentido la autonomía productiva, es decir, la capacidad de tener abastecimiento energético propio le da una soberanía, una capacidad de defensa de la soberanía formidable. Así que en ese sentido, claramente me parece que Petrovietnam en ese sentido es la empresa a la que atender a la hora de pensar cuáles son los núcleos estratégicos. No olvidemos que Vietnam sigue siendo socialista, sigue siendo soberana, la propiedad de la tierra es del Estado, la propiedad de los recursos naturales son del Estado, así que en ese sentido, obviamente, petróleo, gas, tierras raras y los recursos, las cuencas minerales, de reservas minerales que tiene para el desarrollo de energías estratégicas del futuro son formidables. Y esto también nos ayuda a entender cómo es tan necesaria la adecuación de normativas que garanticen blindar lo que tú has dicho, el derecho de la propia soberanía de un Estado, en este caso el de Vietnam, pero que eso no implique que no haya un beneficio para su población. Esto nos muestra también el cambio de época y esto nos muestra también el adecuarnos a las nuevas tendencias geopolíticas que se están desatando en el mundo. Blindar el desarrollo, blindar el progreso, pero al mismo tiempo ir del camino de la dinamicidad que también va de la mano de lo que es la modificación de leyes, de normas y normativas. Fernando. No, eso es fundamental, y en eso tiene que ver una gestión política. Me parece que la marca, hablamos de Vietnam, pero podríamos hablar de algunos otros países, tiene que ver con la gestión política, así, con la conducción política de ese proceso. Hay cosas que yo creo que hay que rescatar. Una es la capacidad de planificación. Eso lo garantizó en el caso de China el partido, en el caso de Vietnam el partido, en el caso de Venezuela el partido. Digo, que vos puedas pensar a 20 años es porque tenés continuidad política. Es decir, que si cambia el gobierno por el libre juego y te viene a desarrollar todo lo contrario, es muy difícil. Estos blindajes que vos planteás tienen que ser acuerdos estratégicos, agendas de Estado, no de gobiernos, sino de Estados. Por eso Vietnam tiene por un lado esa capacidad, y después esa preocupación, que eso tiene que ver por eso te decía, con quién es la dirección política. Es decir, le preocupa a Vietnam, está en la agenda del próximo Congreso, achicar la brecha de desigualdad, porque no tiene pobreza, pero hay desigualdad. Y esa preocupación y cómo se achica esa brecha tiene que ver con cómo se plantea la distribución de recursos. Tienen ellos, creo que 80% o algo así de empleo, casi pleno empleo. Pero me parece que está planteado justamente, es interesante estudiar un poquito algunas de los puntos de agencia que se han puesto en el Congreso, que tienen que ver con resolver esto, y eso es cuando la ciudadanía ejerce la soberanía, es propiedad. Digo, la noción de propiedad del Estado en países como latinoamericanos que carecen mucho de capacidad de soberanía porque tienen gobiernos cipayos, entonces la soberanía termina siendo una entelequia. En estos países la soberanía termina siendo que si venden petróleo, si tienen crecimiento económico, si desarrollan exportaciones, eso redunda en mejores condiciones de vida para toda su población, en educación gratuita, en salud gratuita, en complejidad y desarrollo del transporte, que además también es gratuito. Y esos blindajes que vos planteaste me parece que son fundamentales, y es lo que han tenido claro algunos de los estados, más allá de que no necesariamente todos son socialistas, pero algunos estados que se están planteando la nueva era que se viene, que algunos van a llamar desorden global, yo llamo el nuevo orden global, que es esto del multipolarismo, y con eje en el sur global. Me parece que es bien importante. Y ese también, a ese mundo es el que se suma a Vietnam. Te quiero proponer revisar también este otro escenario, porque tiene que ver con esa narrativa que ha tratado por años de imponer Occidente sobre este modelo socialista. Veamos. La administración de Donald Trump arrecia contra Cuba. Sí, decide aplicar aranceles a terceros países que comercian petróleo con la mayor de las Antillas. Esto ha generado diversas reacciones de indignación entre la comunidad internacional, pero también de las más altas autoridades de Cuba. El presidente cubano, en un post, destacaba parte también que compartimos hoy de lo que ha sido su reacción. Dice: esta nueva medida evidencia la naturaleza fascista, criminal y genocida
de una camarilla que ha secuestrado los intereses del pueblo estadounidense con fines puramente personales. Fernando, aquí una pregunta de rigor. ¿Es realmente Cuba una amenaza para Estados Unidos o es Estados Unidos una amenaza para la humanidad? Lo segundo es indudablemente es así. Y lo primero, por ahí es políticamente incorrecto, pero también es así. El ejemplo de Cuba es un peligro para todos los regímenes estos, es un peligro para Occidente, en el ejemplo ético y en el ejemplo de consecuencia y en la posibilidad de poder seguir existiendo a pesar de Occidente. Digo, para usar la metáfora de si es un peligro o no es un peligro. Ahora, en términos de peligro, de defensa, claramente no, claramente no solo no es un peligro porque la República Socialista de Cuba no es militarista, no es guerrerista, no tiene en su agenda agredir a nadie para poder sobrevivir, además de la asimetría política, económica y demás. Lo que dice el presidente, el compañero, el camarada Díaz-Canel, me parece que es muy, muy claro, porque no hay que perder de vista, nosotros a veces nos metemos en la geopolítica y no nos metemos en las políticas, en la cuestión doméstica, no hay que perder de vista los graves problemas que está afrontando de gobernabilidad, de posibilidad de construcción de gobernanza interna el equipo de Donald Trump respecto de Estados Unidos. De hecho, hoy están en shutdown. Están en plena guerra civil híbrida, pero ya lanzada con formas militares, con rebeliones federales de gobernadores, con estructuras de violencia o de autodefensa, como los Panteras Negras, que ya han aparecido a defender a los migrantes. Es decir, están en un problema de gobernabilidad serio, enfrente a elecciones de medio término, y me parece que esto que ha hecho con Cuba, que además me parece que no se puede caracterizar de otra manera, es la pretensión de ejecutar ese tipo de sanciones, es someter al pueblo cubano a la inanición, como lo vienen haciendo con todas las sanciones y el bloqueo. Pero por fortuna me parece que estamos en una era donde distintas potencias están atendiendo a tratar de neutralizar, de evitar, de ralentizar situaciones como la posibilidad de una guerra en el Golfo, que sería una catástrofe, situaciones como la posibilidad de la amenaza vital del genocidio que pretende a través de los bloqueos Trump en Cuba. Así que me parece que las palabras de Díaz-Canel son bien agudas y bien que saber interpretarlas y no perder de vista estas situaciones. Un ejemplo claro también de cómo se va desmontando esa falsa narrativa que por años ha tratado de imponer Occidente contra el modelo socialista. Ya lo vemos en Vietnam, exitoso. Cuba sería también uno de los referentes. Aún así, con una medida tan brutal como un bloqueo de más de 60 años, exporta comunicadores, exporta médicos, exporta ayuda, exporta solidaridad, que no lo hace ni siquiera Estados Unidos, que además está enfrentando un posible cierre de su gobierno federal y que podría dejar nuevamente, como lo hizo en esos 43 días, a millones de estadounidenses sin comida y sin dinero para pagar sus alquileres. Esa es la realidad de lo que sucede también en el mundo. Gracias, Fernando Estecho, como siempre, por compartir tu valioso análisis con nuestros televidentes del Mapa. Finaliza el programa y lo hacemos revisando nuestros vectores. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las tres claves sobre este tema. Vietnam consolida el camino socialista. Hablemos de su política exterior. Vietnam ha determinado la diplomacia y la integración internacional al mismo nivel que la defensa y la seguridad nacional, considerándolas además como tareas fundamentales y permanentes de su partido y de todo su sistema político. Eso se ha convertido en una clave para lograr su desarrollo y las altas tasas de desalfabetización y también la reducción de la pobreza, que ni siquiera llega al 2%. Hablemos de geopolítica. La actividad petrolera es utilizada como una herramienta para reafirmar su presencia y soberanía nacional en sus fronteras marítimas. Acuerdos que le han permitido a Vietnam, a través de su empresa estatal PetroVietnam, asegurar recursos energéticos y también tecnología, tanto en aguas territoriales como en operaciones internacionales. 3. Socialismo. Occidente por años ha trazado un estigma a este modelo de gobierno, pero Cuba ha venido resistiendo con dignidad, no aceptando injerencias de ningún tipo, sin renunciar a su modelo de construcción socialista, que además está siendo perfeccionado en medio de circunstancias las más difíciles, cuando Estados Unidos arrecia
con un bloqueo criminal que lleva más de 60 años. Pero Cuba va a seguir avanzando. Es un pueblo grande que se mantiene en dignidad. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.